Muy bien. Estamos en nuestra segunda parte de esta clase, Pueblo de Dios, una actividad interdependiente. Y para nuestra arte de esta serie, estamos utilizando la arte del pintor John August Swanson. En este momento, Teens Junior High pueden ir a la clase con mi ministra favorita, Tina Chaires. So, go ahead and go. No puedo hacer nada sin mi esposa, me estaba recordando. Nuestro artista, John August Swanson, como compartí, es un pintor católico de esta área de Los Ángeles. Él falleció hace unos años. Su madre es mexicana, su padre es suizo, y hace esta arte que a mí me encanta porque le pone esa diversidad y esos colores. Y bueno, es nuestro acompañante aquí para tener estas imágenes de abundancia, estas imágenes de vida. Porque parte de la mentalidad de codependencia es una mentalidad de escasez, no de abundancia. No podemos ser si no tenemos. Es como decir, necesitamos un rey, porque este rey no es suficiente. Y parte del mundo y de las personas que podemos estar en el espacio de independencia, igual hay esa escasez. Serví tantos años, estoy cansado, ya mejor ni me hablen, soy fiel, solo esperando el gran día. Y en serio, hay una fatiga así, especialmente tantos que ustedes que han servido por tantos años, ¿no? Y ves los ciclos de codependencia, es decir, ¿para qué le sigo? Mejor descanso. Y otros, en otra área de independencia, estamos igual con una mentalidad de escasez, que muchas veces tienes temor a ser espiritual. Tienes temor a tomar responsabilidades espirituales, porque hay escasez. No soy suficiente, no tengo suficiente fe, hay otros que lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal? ¿Me explico? Entonces, esta arte nos ayuda a ver lo que vemos en las escrituras, un mundo de vida y un mundo de abundancia. So, ya hablamos lo que es codependencia, ya hablamos lo que es independencia. Los patrones en codependencia e independencia es miedo, control, aislamiento y pasividad. Y creo que están igualmente en estos espacios de codependencia y de independencia. And so we're kind of doing a little recap here, right? Last week we talked about definitions of codependency and independence and the dangers and the threats that are there. And I'm making the claim here that most of us, generally speaking, and this is not a challenge, this is informative, we spend our Christianity back and forth between codependency and independence. And it's very rare for a community to get to a place of interdependence. But yet that is, I believe, what God is leading every church to. And we'll look at some scriptures about that. But why is there codependence and why is there independence? Largely because we are dominated by these things: fear, control, isolation, and passivity. And I think they're the same in both spaces. They just manifest themselves in different ways. So I'm going to try to unpack that. But more importantly, I'm going to try to unpack and see, look at interdependence. There's trust. There's shared ownership as opposed to control. There's belonging as opposed to isolation. And there's active participation
There's no passivity in an interdependent community of faith. Y opuesto a estos espacios de codependencia y de interdependencia, lo que queremos enfocarnos hoy es lo que es la interdependencia. Y la independencia tiene estas cosas que son muy diferentes y quizás opuestas a lo que hay en codependencia y independencia. ¿Qué es qué? Confianza. No hay miedo en interdependencia. No es dominado por el miedo. Y opuesto a un codependencia, un liderazgo que controla o una persona independiente que no quiere ser controlado y quiere controlarse a sí mismo, en interdependencia hay responsabilidad compartida. Y parte de nuestra formación como iglesia, simbólicamente tenemos una mesa en medio y enfrente, no la mesa del ministro, la mesa de Dios, al cual todos somos invitados, invitadas a participar fielmente. Y todos y todas de todas edades son invitados a participar en comunión, porque es Dios el que te invita. Y somos nosotros a hacer restricciones. Ya tú decides, ¿quieres participar en esa invitación o no? Pero es una mesa compartida. Quizás sí tenemos diferentes responsabilidades, pero nadie es mejor que el otro. Somos una comunidad. Y pertenecemos, opuesto a aislamiento. Aislamiento. ¿No? En codependencia, nosotros somos el grupo que toma todas las decisiones y ustedes les vamos a dar la dirección. En general no es malo eso, pero estamos hablando de los métodos de codependencia. ¿Ok? Son un poco muy crítico, pero quizás. Pero también en aislamiento, que usualmente es una respuesta, ¿no? La gente que se desconecta de la iglesia, se desconecta de su grupo de familia, no tiene relaciones unos a otros, o como me decía un hermano cuando estaba en El Salvador, estaba contando su historia de cómo venía a la iglesia, se iba, venía a la iglesia, y decía, a mí me dicen el cometa, porque de vez en cuando paso, y pasan años y paso otra vez. Y la realidad es de que este tipo de fe desgasta muchísimo a la comunidad. Pero al mismo tiempo, si es ahí donde estás, todavía eres amado, invitado. Todavía eres bienvenido, es bienvenida. Pero te van a dar a hacer unas caritas. Porque ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? No te importo. Y en verdad así se siente uno. ¿No? Y es ahí donde es un reto. ¿No? Porque en la codependencia no puedes lidiar con estas personas. En interdependencia, sí, porque hay una seguridad en Dios. Pero también en interdependencia puedes ser muy honesto con esa persona. Podemos hablar. En codependencia, ¿quién va a hablar con él? ¿Quién va a hablar con ella? ¿Alguien tiene que decir algo? En interdependencia, el Espíritu ya te dijo, deberías de hablar con él. Deberías de hablar con ella. Cada que le preguntas, se esconde. ¿Alguien debería hablar con él? No, tú habla con él. Tú di. Somos adultos. Estamos aquí porque deseamos amar a Dios. Eso es la interdependencia, es lo que vamos a ver. Muy bien. Y de nuevo, estés en codependencia o en interdependencia, Dios es un Dios fiel, que siempre te está moviendo a interdependencia. Siempre. Entonces vamos a ver estos patrones, estas señales de la interdependencia. Uno es confianza, no miedo. You know, one of the signs here of interdependence is trust as opposed to fear. So Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá
está hablando Pablo, no dice yo, el apóstol de apóstoles, les voy a dar. Deja entreno a alguien que sea igualito como yo. No, Dios les va a proveer de todo lo que necesiten. Ni siquiera necesitan, en el futuro va a haber necesidad. Dios es vivo, presente y activo. Todo lo que la iglesia necesita, Dios está ahí y lo van a recibir. Conforme, y ahí está el reto, a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en vez de esta parte la vemos como un despido. Sí, no, está diciéndote algo. Dios, es el mismo Dios, ayer, hoy y mañana. Dios es el Dios vivo, presente y activo. Dios está en misión de siglos a siglos y va a completar esta misión. Porque hace unos capítulos antes, Pablo nos acaba de decir de todo lo que inicia Dios lo va a completar. ¿Cómo? Proveer lo que necesita. No sé qué necesitas tú, Dios, hoy, tú. Pero hay una gran posibilidad que Dios ya lo está proveyendo. Quizás lo que faltan es tu participación, tu humildad, tus prioridades, tu manera de tomar decisiones. ¿No? And so God is always moving God's people into interdependence. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus, not in the gift set of other people, not on the resources, right? Not on the programming of the church, but God's self providing that. And just to God be the glory forever and ever. Amen. And sometimes we hear that as a kind of farewell, but there's something even deep there to unpack. Dice aquí, conforme a las gloriosas riquezas. Y es ahí donde hay un reto. Porque los valores del mundo y los valores de codependencia y las riquezas de codependencia y las riquezas del mundo son muy diferentes a las riquezas de Dios. En codependencia se valora ser servidos. En interdependencia, en las gloriosas riquezas de Dios, es servir lo más importante. Es proveer a los demás lo que necesitan. No esperar a recibir. O no perderte en la independencia esperando a que alguien te recuerde y te diga. Entonces Dios, las riquezas de Dios también incluyen y principalmente ¿qué? Amor. En codependencia, el amor es condicional. ¿Estás conmigo o no? Dime por si te debo de amar o no. Porque si dices no, ¿dónde están los que en verdad quieren? ¿Sí me explico? Y se crea esa cultura de exclusividad. Pero creo que ese tipo de convicción puede ser saludable en interdependencia. Los que estamos aquí. Si vienes y te acercas, bienvenido. Te quedes o te vas, seguimos aquí. ¿Por qué? Porque las gloriosas riquezas de Dios están aquí. Vamos a tener lo que ustedes. Entonces, para el cristiano independiente, ya sea independiente porque estás cansado espiritualmente o independiente por tu inmadurez y indisciplina, te estás perdiendo de una relación y una conexión con Dios que te puede fortalecer, formar, satisfacer. No te pierdas esta oportunidad. And so, I'm trying to show here how this glorious riches of God are available to us in abundance. But when we're in a cycle of codependency, we have
a scarcity mentality, and we tend to exclude people. Many of us are grieving still, and that's okay. Different cultures of the past church. Finish your grieving, but make sure and be careful that you don't replace, or you're not trying to replace that codependency with new codependency. Right? You're being invited into interdependence, where God is the leader. And so just think about for a second how most of us, some of us, maybe perhaps, trying to be careful what I say here, lived our best active Christianity. Maybe it wasn't the most healthy, but it was the most active under a paradigm of codependency. And you're like, it burnt me out. So there's no more activity. You've moved into isolation. But I think you're missing out. What if you're a God-centered Christian? And if you like the culture shift here, are you engaging and adding? And if you're not, you're holding this culture back to codependency. And it's hard. So what if you're self-motivated? What if you lead yourself in a healthy sense? Right? What if you lean on the abundance of God? That's what we're going at. So, vamos a ver el segundo tema. El patrón de codependencia, control. Codependencia, vamos a empacar ese. Y en independencia, control es otra dinámica de control. Pero en interdependencia no hay control. En interdependencia hay una responsabilidad compartida. In interdependence, there's no control. And control manifests itself in different ways in codependency and independence. But in interdependence, there is no control. There is a shared ownership. So en codependencia, el control, de nuevo, es en reacción a la independencia. Entonces tienes que hacer más estructura, más retos, más definiciones, más reglas, ¿no? Porque estás tratando de responder a la independencia. Y los que vivimos acá y naturalmente somos acá más rebeldes, ¡ah, no! Pero Dios está en interdependencia. Estás reaccionando a codependencia y definiendo tu cristianismo. Qué triste. Que no escuchas tu irritación con la codependencia, te impide escuchar y discernir la invitación a interdependencia. Y tu frustración con aquello te hace sentir más espiritual en lugar de ser invitado a interdependencia. Y Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus ¿qué? Diversas formas. Es decir, en codependencia, ciertos dones se valoran y otros no. ¿No? ¿Es primera de Pedro? Sí, ok, primera de Pedro. Ya me estoy escuchando a ver qué dice. So, en codependencia, ¿no? En codependencia hay un valor a ciertos dones solamente, ¿no? Y algo que ha pasado generalmente en iglesias es de que somos muy buenos o fuimos muy buenos en hacer discípulos. Pum, 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 pum. Pero somos no muy buenos en madurar. Porque cuando ya tienes 15 años en el cristianismo, y si no eres un líder de algún grupo o lo que sea, a veces ya no hay valor para ti. Ya no hay nada que hacer para ti.
Porque el único don que en veces que se valora es liderazgo. ¿Sí me explico? Y si hay don de compasión, no, pues empieza algo diferente allá. Oh, ¿te gusta eso? Pues hazlo allá. Pero nosotros, y no hay diversidad. En interdependencia, ¿qué? Todos estos dones están al servicio, administrando la gracia de Dios. No hay competencia de recursos, hay mutualidad. ¿Sí? Y lo que tenemos que ver aquí es que todos hemos recibido estos dones por la gracia de Dios. Otra manera, la superficial de decir cómo estás sirviéndole a Dios y a la iglesia. Pero creo que es más allá de eso. No te veas con escasez. Dios te ha dado dones. ¿Cómo lo estás administrando? Y de nuevo, en veces se valora solamente un don también de hablar al frente. Quizás odias eso, pero tienes otros dones. ¿Cómo lo estás administrando? ¿No? Te encanta ser hospitalario, invitar. ¿Cómo lo estás administrando? Te encanta escuchar los retos de personas. Tienes empatía, tienes ese don. Administra. ¿Qué dones tienes? Administra eso. And so the key here is each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards. You're the admin for those gifts. How are you, your stewardship of those gifts should be faithful. Does that make sense? And again, in these spaces of independence and codependency, typically 2 or 3 gifts are valued. Leadership, right? Being upfront, or if you have some kind of talented skill, those are good, but there's so many other gifts you've been given. And so how can you be a faithful steward of those gifts and not get lost in independence or codependency? The next one, belonging as opposed to isolation. El próximo, pertenencia en lugar de aislamiento. En Romanos 12:4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma ¿qué? Función. Hay diversidad. También nosotros, siendo muchos, ¿somos muchos aquí? Depende. Unos dirían, apenas. Otros decían, no, apenas así aguantamos. ¿Ok? Siendo muchos, formando ¿qué? Un solo cuerpo en la personalidad y visión del líder. No, en Cristo. En Cristo. Y cada miembro está unido a todos los. Quieras o no, hay una conexión. ¿No? Es cuando tu hogar le da la gripa a alguien y órale. Les toca todo. Igual el cuerpo de Cristo. ¿No? Si te encanta tener la gripa espiritual permanente, pues ahí nos trae. En inglés dice, each member belongs to each other. Sería, cada miembro pertenece a uno. ¿No? Entonces, en codependencia, se crean espacios de aislamiento. Solo para esto, ya no. En independencia, ni quiero estar allá. Pero en interdependencia, estamos unidos. Y nos impacta, nos bendice, nos afecta que estemos como Él. ¿No? No hay una independencia en interdependencia. En tu mente puede ver, esto no le afecta a nadie, solo a mí, es mi decisión. Pero si eres parte del cuerpo, claro que nos afecta. ¿No?
O independencia, ¿qué puede hacer si tomo café con un hermano, una hermana? Y en verdad, ¿qué impacto puede hacer? Muchísimo. Porque te va a sorprender en Dios en lo que va a hacer, ¿no? Tan específico como son las 6:30 y venimos a las 7:30. Hoy no, ¿ok? Hoy no. ¿Qué pasa? No continúa la interpretación. Estos nos afectan de una manera u otra. Pregunta a los hermanos y hermanas que son maestros aquí, ¿cómo afecta cuando un estudiante no está ahí constantemente? Somos parte del cuerpo. El tono de codependencia de este mensaje es un poco diferente, imagino que ya se lo saben, pero en interdependencia es una invitación. Alguien me dijo, Martín, parece que siempre le está rogando a la iglesia que hagan esto. Posiblemente, pero yo no quiero regresar a ser el ministro que crea codependencia, porque eso está en mí, ese tono, esta manipulación emocional, abusar mi espacio de autoridad para decirte ciertas cosas, para hacerte sentir culpable, para que te motives. Pero eso no es Dios, eso no es Cristo, ¿no? Pero Martín, si me dijeras, o sea, si me agarras en una buena, y si me lo dices de una manera que verdad me inspira, y si no te hubieras equivocado con eso, o sea, pues, es codependencia. Deja de someterte a esclavitud de hombre. Ríndete al amor y la abundancia de Dios, tu Rey. And so there is no isolation. And I know if, especially most of us who grew up here, there's a formation there already of independence, right? You're your own person. In fact, in the last few decades, the shift of focus has become inward. I have to work on me. You are the greatest project of your life. Humans did not think that way until the last few decades. And you can get lost in that isolation and individualism. And then relationally, you're bankrupt. I don't have any connection. I don't really know where to belong. And then you're just chasing the trend. But at some point, you're going to realize, you know what? I'm not 15 anymore. I'm not 17 anymore. I have to take some ownership. And perhaps the scriptures are true. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to us. It's been so great to see the last few years, so many of you who are bilingual coming into this space. And we try to work really hard so that you're not like, you're here in someone else's space. But this space has completely changed because you're here and we're all equal, right? This is no longer the Spanish, it's a bilingual, diverse, multi-generation group. It's beautiful to see. It's headache, right? For many times, but it's great. And the constant thing that I hear that is so encouraging is everyone wants to be here for the most part, right? We all have our days. But then sometimes you're here because there isn't just some options you want to go. You're like, oh, this is better than that. Yeah. But can you just be open? Hey, perhaps you're being called and invited not to be a guest, but perhaps this is true that you are all members and you belong to each other. This is the beginning of something new. We're in year 3. Year 3. And if you're not engaging and active and aware and involved, you're
creating codependency, the very thing you hate. Don't leave behind and don't be hypocritical in your logic. Here, build here. No voy a traducir eso porque era para alguien. Finalmente, pero se sintieron, ¿no? Sintieron, como que más o menos te entendí. Finalmente, la pasividad. En la comunidad latina no hay pasividad. Es falso. No, en vez. Es el cansancio, es el cansancio. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué dice eso? Porque te cansas y nos cansamos de hacer el bien. Te cansas de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharás si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, y eso viene como 3 veces a la semana, por si quieres saber, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. No hay pasividad en una iglesia, en una comunidad de fe interdependiente. Puede haber ritmos de descanso, sabáticos de liderazgo, pero no desconectarte emocionalmente. No puede haber pasividad, pero codependencia crea pasividad, porque ves que los mismos hacen lo mismo y tú dices, pues alguien más lo va a hacer. Pero ahora, ¿qué ha hecho Dios? Ya no hay liderazgo en grupos de familia y estamos en proceso de tener grupos interdependientes que se reúnan y que quiere estar ahí, que hable con el grupo y organícense. ¿Por qué? Porque podemos. Y siempre vas a tener que cargar algo, poquito a poquito, con paciencia, con amor. Pero la meta es, si deseamos esto, hay que disfrutar. Y hay una participación activa, pero no hay pasividad. La pasividad de la independencia también hiere mucho, más que todo a esa persona. ¿Por qué? Porque si tienes una persona de familia y no estás conectado, tu familia no se conecta. Y quizás no valoras o no se puede, hay otras redes. Pero la independencia te desconecta, no aprendes cosas que deseas aprender espiritualmente. ¿No? Porque aprendemos así quizás, escuchando algo, ¿no? Pero crecemos en conversación. Es ahí donde crecemos. Y tenemos ese ritmo, aprendemos los domingos. Y Dios nos manda a otros lugares de los grupos de familia y ahí nos conectamos y hablamos y ahí crecemos. And so, as opposed to passivity, there's active participation. Let us not become weary of doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, that, as I mentioned in Spanish, comes around at least 3 times a week. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. And so in independence, passivity, you're stunting your spiritual formation. Who are we without relationship? Every good thing you desire to be and to have is connected to relationship. Independence stunts you emotionally, and your emotional intelligence is going to be stunted. You're not part of an integrated, interdependent community, right? And passivity and codependency is waiting for others to lead the way to do and everything we've already talked about. I'm very redundant here. But God invites us and calls us
Do not be a passive people. And yes, you should rest. Yes, you should have a healthy rhythm. Yes, you don't need to overdo all kinds of different things, but be responsible and do good with the few things God has given. And don't grow weary of doing it. Don't be irritated by good things. If you're irritated by unhealthy things, go for it. But don't miss out on the help that's available. Right? Entonces, ¿qué hacemos? Codependencia, hay miedo, control, aislamiento, pasividad. ¿Y qué vemos constantemente en las iglesias? Y esta es otra pintura diferente del mismo pintor, pero diferente de Juan 13. Así como yo los he amado, ¿no? Otros van a saber. Si se aman a sí mismos, otros van a saber que son mis discípulos. Me encanta esta pintura porque atrás está esta gente viendo lo que está haciendo los cristianos. ¿No? En independencia, de nuevo, in independence, right, there's fear, there's control, there's isolation and passivity, and we see constantly this beautiful imagery of scriptures where there is no codependency. Right? Jesus washed feet, but then what he says, do this to others. Jesus loved us, and what does he say? Love one another like that. What? Interdependent. Otra imagen en Juan. Están desanimados los cristianos al final de Juan, confundidos. Jesús aparece y les dice, hey, intenten del otro lado, no se cansen de hacer el bien. Y sorpresa, hay abundancia. Y quizás si estás cansado por las dinámicas de codependencia o tienes actitudes o heridas, que Dios te invita a sanar, ser parte de la abundancia de Dios, de interdependencia. Si te encanta tu pasividad y solamente considera que este no es el camino y la formación de Dios. And so at the end, right, in John, we see this beautiful imagery again. So constantly throughout the scriptures, God is moving us from independence and codependency into his life and mission of abundance. In Acts chapter 2, if you read that 1 through 2, 1 through 3, again, you're going to be surprised if you slow down in your reading, because the Holy Spirit came upon all flesh. Not just the dudes in charge, all people. The mutuality, the love and respect for every person to be brought together. And the activity of the Holy Spirit throughout Luke's and Acts is always leading to an interdependent community. En Hechos capítulo 2, vemos la interdependencia de cómo reciben el Espíritu Santo. Constantemente de Lucas a Hechos, Dios está moviendo a su pueblo del miedo, del control, del aislamiento, de la pasividad, a ser interdependientes. Y finalmente, el único milagro que está escrito en los 4 evangelios, cuando Dios le da pan, peces a la multitud. Es el único milagro que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, señalándonos la abundancia de Dios, que todos son invitados. ¿Y qué es la sorpresa? No solamente están recibiendo. Y en veces quieren codependencia. A ver, ya nos dio pan, queremos más. No, ese no era el plan. En interdependencia, recibe y da. And so the only miracle that's written in all 4 gospels for a reason, signaling the abundance of God. And tragically, the multitudes didn't really get it. They kind of missed it. What you can see in the interdependent community, you're giving and you are receiving.
Vamos a tomar unos minutos aquí para orar. Quiero leer estas preguntas. No tenemos tiempo de hablar de las preguntas porque se nos acabó el tiempo. Pero tomen una foto de estas preguntas y los animo que en la confraternidad puedan compartirlas. So we don't have time to sit down, circle up and talk about these questions, but I'm just going to read them. Okay. ¿Qué te sorprendió hoy? Número 2, ¿cómo podemos distinguir entre la interdependencia saludable y la codependencia dañina en nuestras relaciones? How can we distinguish between healthy interdependence and codependency in our relationships? ¿Qué crees que lleva a la persona hacia la independencia? ¿Y cómo podría eso afectar su conexión con Dios? What do you think motivates some people to seek independence? That's actually a desired space for many in their faith. And in what ways might that tendency affect their relationship with God and the community of believers? Y finalmente, ¿qué pasos prácticos podría ayudarte a cambiar patrones de codependencia o independencia por una interdependencia más saludable y bíblica en tu vida? And finally, what practical steps could help you shift from the patterns of codependency or independence to a healthier and biblical interdependence in your faith? No solamente porque entendimos el concepto, significa que ya cambiamos. Codependencia e interdependencia están siempre presentes. Pero Dios fielmente se rompe personalmente y comunalmente para ser una comunidad. Just because we get the concept doesn't mean things will change. Codependency and independence is always present. God's goodness and faithfulness is always moving us and interrupting us and inviting us to interdependence. Yo soy servidor para ustedes, pero quiero ser transparente. Yo prefiero y deseo una comunidad interdependiente. Y es en una manera, honestamente, si están en desacuerdo, hablemos. Estoy abierto. Pero si también estás de acuerdo, hay que ayudar y construir esta cultura centrada. And so I really want to be open and honest here, right? I'm a servant to you. This is what I desire, an interdependent. But if I'm wrong and I'm off, let me know. I'm open. I have to be persuadable to be a good leader, so let me know. But if you also, if you desire this, can we partner and just build this together? Could you avoid over-depending on others? Can we do this together? Vamos a orar y tomamos.